Welcome to Emma Spanish. Welcome back to Emma Spanish Talk, the perfect place for mastering real-world Spanish. I am Emma, and I am so happy to have you here with me today. Now, let me ask you, have you ever pulled your favorite sweater out of the dryer only to realize it now fits a teddy bear instead of you? Doing laundry can be a total gamble, and shrinking clothes is a tragedy we have all experienced. But don't worry, learning Spanish today won't be nearly as stressful. As we start, just relax and listen. Don't worry at all about missing a few words because we have our word tour coming up later to explain everything. Ready? Let's dive into the dialogue. Hola a todos, hoy queremos hablar de una tarea doméstica que a casi nadie le gusta, pero que es totalmente inevitable en nuestro día a día, hacer la colada. Qué gran verdad, Emma. Yo le tengo un pánico terrible a ese momento, sobre todo porque siempre me pasa alguna catástrofe con la ropa. Te entiendo perfectamente, a mí antes me daba mucha pereza clasificar la ropa por colores y acababa mezclándolo todo. Eso es muy peligroso. Yo una vez metí una camiseta roja con todas mis sábanas blancas y al final acabé durmiendo en un mar de color rosa. Eso es un clásico de los accidentes domésticos, pero lo peor es cuando metes una prenda delicada y al sacarla parece ropa de muñeca. ¿Cuánta razón tienes? A mí me pasó con mi jersey de lana favorito, que era de una talla grande y se quedó tan pequeño que ahora solo le sirve a mi sobrino de 5 años. Es terrible cuando la ropa llega a encoger de esa manera. Se te queda una cara de decepción increíble al ver el resultado. Totalmente. Desde ese día decidí leer siempre las etiquetas de las prendas, aunque a veces los símbolos parecen un idioma extraterrestre. Es verdad, hay tantos dibujos extraños entre la temperatura del agua, el tipo de secado y si se puede usar lejía o no. Yo reconozco que a veces ignoro las instrucciones y lo lavo todo con agua fría, para evitar desastres mayores, por si las moscas. Es una buena estrategia de supervivencia doméstica. El agua fría suele ser bastante segura para casi todos los tejidos. Sí, pero el problema viene cuando tienes manchas difíciles, porque el agua fría no siempre puede con la suciedad más rebelde. Ahí está el dilema, porque si subes la temperatura, corres el riesgo de echar a perder la ropa más bonita de tu armario. Exacto. A mí me pone negro tener que pensar tanto antes de poner en marcha un electrodoméstico que se supone que me facilita la vida. Te comprendo, Mateo. A mí también me pone negro ver la montaña de ropa sucia acumulándose en la esquina del dormitorio durante toda la semana. Es que parece que la ropa sucia se multiplica por las noches. La dejas vacía un día y al día siguiente ya hay 3 pantalones nuevos. Creo que las lavadoras tienen un portal secreto a otra dimensión donde hacen desaparecer los calcetines desparejados. Estoy completamente convencido de eso. Es imposible que siempre pierda un calcetín de cada par y nunca encuentre al compañero. Yo tengo una caja entera con calcetines solteros que esperan pacientemente volver a ver a su pareja algún día. Esa caja es un monumento a la esperanza. Yo terminé por tirar los míos porque perdí la fe después de varios meses de espera. ¡Qué impaciente eres, Mateo! Yo a veces encuentro el calcetín perdido dentro de una funda de almohada o en el fondo del cajón de las sábanas. Bueno, es verdad que a veces aparecen en los lugares más insospechados, pero mientras tanto vas por la vida con calcetines de diferentes colores. Bueno, ahora eso está de moda entre la gente joven, así que puedes decir que lo haces a propósito para seguir las tendencias. No creo que mi jefe opine lo mismo si me ve aparecer en la oficina con un calcetín verde y otro amarillo chillón. Tienes razón. En el trabajo es mejor mantener la compostura y no parecer que vas hecho un cromo por la prisa de la mañana. Sí, porque ir hecho un cromo con la ropa arrugada o desparejada no da muy buena impresión profesional, que digamos. Hablando de ropa arrugada, ¿qué me dices de la plancha? ¿Eres de los que planchan todo o de los que evitan la plancha a toda costa? Yo soy el rey de evitar la plancha. Prefiero colgar la ropa muy estirada justo cuando termina de lavar para que se seque sin arrugas. Esa es un truco excelente que yo también utilizo mucho, sobre todo con las camisetas de algodón y los pantalones vaqueros. Es que planchar en verano en España es una tortura medieval con el calor que hace en la habitación. Es verdad, el vapor de la plancha convierte la casa en una auténtica sauna y terminas más sudado que antes de ducharte. Por eso yo solo plancho las camisas formales y únicamente cuando es estrictamente necesario para una reunión importante. Yo confieso que a veces he planchado solo la parte de delante de la camisa, la que se ve en las videollamadas, y he dejado la espalda arrugada.
¡Qué gran idea, Emma! Eso es optimizar el tiempo de una manera brillante y nadie se entera si no te levantas de la silla. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos del teletrabajo, aunque hay que tener cuidado por si te tienes que levantar de repente a cerrar la puerta. Sería muy divertido ver la parte trasera de tu camisa totalmente arrugada mientras la delantera está perfecta como de tintorería. Sí, sería un momento bastante cómico, pero volviendo al tema de la lavadora, ¿qué detergente prefieres usar tú? Suelo comprar el detergente líquido porque siento que se disuelve mejor y no deja manchas blancas en la ropa oscura. Estoy de acuerdo, el detergente en polvo a veces se acumula en los tejidos y el ciclo de lavado es corto o con agua fría. Y además el suavizante es sagrado para mí. Me encanta que la ropa huela bien y quede suave al tacto. A mí también me gusta el olor a limpio, pero hay que tener cuidado porque el exceso de suavizante puede estropear las toallas de baño. No sabía eso. Pensaba que el suavizante siempre era bueno para que las toallas quedaran más esponjosas. Pues no, crea una capa impermeable que hace que las toallas absorban menos agua con el tiempo, así que es mejor usarlo con moderación. Vaya, hoy aprendí algo nuevo que va a salvar mis toallas de una muerte lenta y poco absorbente. De nada, para eso estamos aquí, para compartir consejos útiles además de practicar nuestro español. Otra cosa que me cuesta mucho decidir es el programa de la lavadora, porque la mía tiene como 15 opciones diferentes. Al final, todos acabamos usando siempre los mismos dos programas, el rápido de 30 minutos y el de algodón a 30 grados. Es totalmente cierto. Los programas especiales para ropa de deporte o camisas están ahí acumulando polvo en el panel de control. Yo creo que los fabricantes ponen tantos botones solo para que la lavadora parezca más moderna y tecnológica. Seguro que sí, aunque yo a veces uso el programa de lana para mi ropa más delicada, por si las moscas, como te decía antes. Haces bien, porque la lana es muy traicionera y si usas un programa normal puedes acabar con un jersey de tamaño infantil. Sí, y con lo cara que está la ropa hoy en día, no nos podemos permitir el lujo de echar a perder nuestras prendas favoritas. Desde luego, cuidar la ropa también es una forma de ahorrar dinero y de consumir de manera más responsable con el medio ambiente. Tienes toda la razón. Si cuidamos bien lo que tenemos, la ropa nos dura muchos años en perfecto estado. Y además nos ahorramos el mal rato de tener que ir de tiendas si no nos apetece perder la tarde en un centro comercial. Eso es otra tortura para mí. Odio los probadores de ropa y las colas eternas para pagar los fines de semana. Pues entonces ya tienes la motivación perfecta para aprender a poner la lavadora de forma impecable. Me has convencido, Emma. A partir de hoy voy a prestar mucho más atención a las etiquetas de los colores de mis prendas. Me alegro mucho oír eso, Mateo. Espero que tu próximo día de colada sea un éxito rotundo y no pierdas ningún calcetín. Cruzaré los dedos para que el monstruo de la lavadora tenga piedad de mis calcetines esta vez. Seguro que sí, solo tienes que tratarlos con un poco más de cariño y paciencia durante el proceso. Gracias por los ánimos, Emma. Creo que ya estoy preparado mentalmente para enfrentarme a la montaña de ropa de esta semana. Ese es el espíritu. Mucho ánimo con la tarea y nos vemos en el próximo episodio para seguir charlando. Hasta la próxima a todos. Que tengan una semana libre de ropa encogida y calcetines perdidos. Hello, everyone, and welcome to your word tour. Today we are going to explore 6 fantastic Spanish vocabulary words and expressions that Mateo and I used in our conversation. These are highly natural terms that native Spanish speakers use every single day when talking about daily life, chores, and minor frustrations. Let us start our tour. Our first expression is hacer la colada. This is the common everyday way in Spain to say to do the laundry. While in Latin America you might hear lavar la ropa, in Spain we almost always use this phrase. For example, you can say, los domingos por la tarde siempre aprovecho para hacer la colada de toda la semana. Our second word is encoger. This verb means to shrink. It is a very common fear when dealing with clothes made of wool or delicate materials in the washing machine. A practical example of this is, si lavas ese jersey con agua caliente, se va a encoger muchísimo. Our third idiom is poner negro. Literally, this means to turn someone black, but in Spanish, it means to make someone really annoyed, frustrated, or angry. It is a very expressive, colloquial idiom to talk about things that bother you. For example, you can say, a mi madre le pone negra que dejemos los platos sucios en el fregadero. Our fourth expression is echar a perder.
This means to ruin, to spoil, or to waste something, and you can use it for clothes, food, or even plans or opportunities. For example, you can say, "No metas esa camisa de seda en la secadora, porque la vas a echar a perder." Our fifth expression is ir hecho un cromo, or estar hecho un cromo. This is a very common colloquial phrase in Spain. It means to look like a mess, to be terribly dressed, dirty, or disheveled. For example, you can say, Juan volvió de la excursión por la montaña hecho un cromo, lleno de barro y con la camiseta rota. Our sixth and final expression is por si las moscas. This is a wonderfully common idiom in Spain. Hello, everyone, and welcome to your word tour. Today we are going to explore 6 fantastic Spanish vocabulary words and expressions that Mateo and I used in our conversation. These are highly natural terms that native Spanish speakers use every single day when talking about daily life, chores, and minor frustrations. Let us start our tour. Our first expression is hacer la colada. This is the common everyday way in Spain to say to do the laundry. While in Latin America you might hear lavar la ropa, in Spain we almost always use this phrase. For example, you can say, los domingos por la tarde siempre aprovecho para hacer la colada de toda la semana. Our second word is encoger. This verb means to shrink. It is a very common fear when dealing with clothes made of wool or delicate materials in the washing machine. A practical example of this is, si lavas ese jersey con agua caliente, se va a encoger muchísimo. Our third idiom is poner negro. Literally, this means to turn someone black, but in Spanish, it means to make someone really annoyed, frustrated, or angry. It is a very expressive, colloquial idiom to talk about things that bother you. For example, you can say, a mi madre le pone negra que dejemos los platos sucios en el fregadero. Our fourth expression is echar a perder. This means to ruin, to spoil, or to waste something, and you can use it for clothes, food, or even plans or opportunities. For example, you can say, no metas esa camisa de seda en la secadora, porque la vas a echar a perder. Our fifth expression is ir hecho un cromo, or estar hecho un cromo. This is a very common colloquial phrase in Spain. It means to look like a mess, to be terribly dressed, dirty, or disheveled. For example, you can say, Juan volvió de la excursión por la montaña hecho un cromo, lleno de barro y con la camiseta rota. Our sixth and final expression is por si las moscas. This is a wonderfully common idiom in Spain, which means just in case. It is used when you do something as a precaution to avoid a problem. For example, you can say, hoy está nublado, así que me llevaré el paraguas por si las moscas. And that is all for our word tour today. Try to use these expressions in your own Spanish conversations this week to sound more natural and fluent. Keep practicing, and I will see you in our next episode. Great job today! You did an amazing job listening to our conversation and practicing your Spanish. I hope you had as much fun as we did, especially when we talked about my little secret of only ironing the front of my shirts for video calls to save time. Just promise me that if you try that trick at home, you won't stand up during your meetings. Before you go, don't forget to grab the free PDF script in the description below to review all the vocabulary we used today. If you loved today's episode, please like, subscribe, and turn on notifications to stay updated. Keep up the great work. See you next time.